Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a su primer programa de este año en el formato Activa tu Salud. Como siempre, les saluda la doctora María Herrera, quien hemos compartido este tipo de programa justamente para estar cuidando y previniendo los temas de salud. Hemos elegido justamente para iniciar este programa un tema que les interesa bastante a nosotras, bueno, me incluyo porque también soy mujer, cómo prevenir lo que es el cáncer de cuello uterino, de mama en general, lo que es prevención de cáncer ginecológico. Realmente con esto un poquito de la pandemia, quizás varias pacientes me han comentado durante las consultas que han postergado sus chequeos, han postergado sus controles justamente por este tema. Pero de todas maneras ya viendo que eso no se puede posponer más, es muy importante que no dejemos que las otras enfermedades ganen justamente a lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque se ha descuidado justamente las otras patologías de otras especialidades en general. Pero básicamente para nosotros la prevención de cáncer ginecológico es muy importante. Entonces, justamente para nuestro primer programa tenemos como invitado al doctor Percy Laura, que ya lo conocen varias de las oyentes, y se los presento también a las demás audiencias de este canal. El doctor Percy Laura es ginecólogo especializado. El doctor es médico asistente del Hospital María Auxiliadora, ¿no? Y bueno, con ustedes el doctor Percy Laura para que nos hable sobre el tema. Bienvenido, buenas noches, doctor. Muchas gracias por asistir al programa. ¿Cómo está, doctora? La veo después de bastante tiempo. Justamente, ¿no? La pandemia nos ha afectado bastante. Las pacientes justamente han ido disminuyendo, ¿no?, su control ginecológico, entonces han suspendido sus consultas y todas esas cosas, ¿no? Entonces toda su parte preventiva, digamos, ha quedado en stand-by, ¿no? Y ahora están volviendo a retomar, entonces qué mejor que un programa adecuado para orientarlas, ¿no? Cómo debe ser en su control adecuado, ¿no? Sí, exactamente. Justamente el programa dice prevención de cáncer ginecológico. Hay pacientes que saben que se debe hacer su chequeo, pero a veces no entienden qué partes tiene un chequeo, qué comprende, para qué se lo hacen, ¿no? Entonces, justamente esto va a servir para ilustrarlas un poco brevemente de la mano del especialista de cómo y por qué se hacen este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, es muy importante que todas estén conectadas en este momento. Por si acaso, ya en la emisión del programa pueden hacer sus preguntas a través del canal, o también tienen un número que le está colocando en pantallas el señor productor para hacer sus preguntas en vivo. Las que deseen llamar y hacer una pregunta en vivo están invitadas a poder llamar a los teléfonos, o las que deseen también pueden hacerlo a través del chat del programa que se está emitiendo en este momento. Entonces, empezamos con lo que es el tema. Primero vamos a avanzar con lo que es prevención. Ahora, sigamos con lo que es el chequeo ginecológico, doctor. ¿Qué comprende? Acá hemos puesto los tres aparatos importantes, ¿no?, que debe de presentarse siempre para el chequeo. ¿Cuáles son, no, doctor? Claro, el aparato reproductor de la mujer, que es a lo que nosotros nos dedicamos básicamente, se refiere al chequeo ginecológico, se refiere a la vagina, al cuello uterino, al útero, a las trompas y a los ovarios. Pero hay, digamos, enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? No todas las enfermedades se presentan, por ejemplo, en el cuello uterino, en el útero, en el ovario, en las trompas, ¿no? Hay patologías o enfermedades que se presentan más frecuente en un sitio que en otro sitio. Entonces, el chequeo ginecológico, ¿qué cosa significa? Hacerse un control de las patologías, digamos, más frecuentes, ¿no? Y para ver si tienen alguna enfermedad, o básicamente, en este caso sería el tema de cáncer ginecológico, ¿no? Entonces, el chequeo básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en evaluar el cuello uterino a través hay varias formas, ¿no? Uno se hace a través del Papa Nicolau, que debe hacerse, antiguamente era recomendado hacerse cada año, ¿no? Pero se ha visto que ahora un control cada 3 años de Papa Nicolau también es bastante adecuado, ¿no? El Papa Nicolau, que para el cuello uterino. Eso a partir de los 20 años. A partir de los 30 años también se debe hacer cada 3 años, pero actualmente existe una prueba, ¿no?, que se llama test de papilomavirus, que es mucho mejor y es lo más recomendado, digamos, a partir de los 30 años, ¿no? Luego tenemos
el útero en sí, ¿no? El útero, en el mismo útero, que también existen enfermedades como por ejemplo miomas, como por ejemplo pólipos dentro del útero, ¿no? Luego tenemos los ovarios. En los ovarios también aparecen quistes, la mayor parte son benignos, es cierto, pero a cierta edad ya existe mayor riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Generalmente a partir de los 45, 50 años, ¿no? Existe aumento de riesgo, digamos, de cáncer de ovario, ¿no? Y finalmente también tenemos el cáncer de mama, ¿no? Que es más frecuente a partir de los 45, 50 años más o menos, ¿no? No, pero justamente hablando de lo que es el cáncer de mama, las pacientes a veces piensan que solamente hacerse una ecografía es lo necesario para descartar, ¿no? Entonces, como sabemos que es muy importante el autoexamen de mama, la ecografía y la mamografía. ¿Nos puede usted detallar de esos 3 exámenes, en qué edades, cómo se hace y en qué momento, por favor, doctor? Sí, claro. Por ejemplo, la mamografía lo más recomendable es hacerse a partir de los 40 años. La edad de inicio del cáncer de mama es un poco tardía, ¿no? 40, 50 años, entonces hacerse un poco antes es bastante, primero que no se ve adecuadamente con la mamografía, ¿no? Entonces lo más recomendable es a partir de los 40 años hacia adelante. Entre 40 y 50 años más o menos las sociedades para prevenir el cáncer recomiendan una vez al año, y a partir de los 50 años, cada 2 años, más o menos hasta los 65 o 70 años, otros incluso dicen, ¿no? Eso. Ahora, ¿para qué nos sirve la ecografía? La ecografía nos sirve para ver, en este caso, puede ser para complementar la mamografía, porque en ocasiones la mamografía no se ve claramente. Las mamas a veces, nosotros llamamos mamas densas, cuando no se ve en la ecografía, no hay una imagen clara que nos diga es cáncer o qué tipo de tumor es, entonces la ecografía sirve como un complemento, ¿no? Ahora, en pacientes menores de 40 años, por ejemplo, que tuvieran alguna molestia, dolor, inflamación, un bultito, un quiste o cualquier molestia en la mama, lo más recomendable es hacer una ecografía en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes menores de 40 años, digamos, ¿no? Doctor, ¿y qué importante es el autoexamen de mama? Algo tan simple, tan barato, tan sencillo. ¿Puede usted hablarle a las pacientes cómo deben hacer su autoexamen de mama para no estar esperando a hacer tantos estudios? Claro. Lo adecuado es hacerse un autoexamen de mama más o menos 1 a 2 semanas después de la menstruación. Entonces, la paciente normalmente se debe hacerse un autoexamen de mama una vez al mes hasta los 30, 40 años, donde ya le toca hacerse su examen o con el ginecólogo, pues, ¿no? Su mamografía, digamos, ¿no? Eso debe ir una vez al año a que la evalúe, le haga el examen el ginecólogo o el mastólogo en este caso, ¿no es cierto? Entonces, una vez al año. Pero cada mes ella misma debe autoexaminarse. Eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces, ¿cómo es el examen de mama? Primero se coloca frente al espejo, después de ducharse, entonces pone las manos en la cintura, digamos, ¿no? Se mira al espejo a ver si existe alguna asimetría, significa alguna diferencia entre las mamas, ¿no? Si uno está más grande, otro está más chico, o si existe algún hundimiento, algún bulto, o el pezón ha salido o está hacia hundido, digamos, ¿no? Esas cosas, o está rojo, o está algo que nos llame la atención, pues, ¿no? Si no es normal, digamos. Si las mujeres se evalúan cada mes, entonces ya saben cómo es su organismo, cómo es su mama. Entonces, eso, ¿no? Después empezamos a tocar de arriba hacia abajo, buscando el examen, ¿no? O examinando la mama. Y después vamos haciendo circulitos alrededor, primero alrededor del pezón y luego hacia la mama, hacia la axila y todo lo demás, ¿no? Finalmente terminamos en la zona de la axila con la otra mano, ¿no? Perfecto, pacientes. Entonces ya han escuchado, chicas, el primero es el autoexamen de mama. Ustedes en casa, cada vez que se bañan, pueden hacerse un examen y obviamente obviamente lo pueden hacer mensual, pero cuando van con el médico especialista, le hace el autoexamen correcto, pero ya si ustedes tienen alerta en algo, entonces básicamente eso les va a ayudar a dirigirse al médico y no esperar que estas enfermedades crezcan, porque lo importante de esto es prevenir. Si un paciente previene las enfermedades, evita que estas ya desarrollen mayor y obviamente vayan a complicaciones mayores. Vamos con algunas preguntas, doctor, que están haciendo aquí las pacientes. Primero dice,
María Isabel Santa Cruz, saludos, ¿cómo estás, María Isabel? Dice, ¿qué exámenes debemos hacernos para prevenir el cáncer ginecológico? Claro, o sea, lo primero, a partir de los 20 años aproximadamente, todas las pacientes deben ir cada año al ginecólogo para hacerse sus exámenes. Como le digo, ¿no? El Papa Nicolau, uno de los exámenes tiene que hacerse cada 3 años, si es que todo está normal, cada 3 años hasta los 65 años. Lo más recomendable es que a partir de los 30 años se haga también un test de papilomavirus, que es el mejor examen para detectar cáncer de cuello uterino. Eso es uno. Lo otro, tiene que hacerse una ecografía transvaginal para evaluar cómo está el útero, cómo están las trompas, cómo están los ovarios, ¿no? Cada año. ¿En busca de qué? De patologías benignas como por ejemplo miomas, como por ejemplo quistes, que son frecuentes en la edad reproductiva de la mujer, ¿no? Digamos entre los 20 y 45 años más o menos, ¿no? Y después el examen de mama, que todo ginecólogo le va a hacer cuando vaya a un examen anual, le hacen su examen, y si encuentra alguna cosa, lo más recomendable también es hacerle una ecografía, pues, ¿no? Eso es en pacientes jóvenes. Claro, eso es en pacientes jóvenes. A partir de los 40 años se recomienda hacerse una mamografía anual hasta los 50 años. A partir de los 50 años, cada 2 años, hasta los 70 años aproximadamente, ¿no? Perfecto. Bueno, doctora, aquí vamos con otra paciente, Betty Leturia. ¿Cómo estás, Betty? Saludos por asistir. Primero, me hicieron una histerectomía total. ¿Me deben hacer Papa Nicolau? Pregunta. No, en este caso ya no le van a hacer, ya no es recomendable hacer el Papa Nicolau, ¿no? Salvo que le hayan hecho la histerectomía por un cáncer de cervix o una lesión precancerosa, ¿no? Pero si fue por otra cosa, no, ya no es necesario. Perfecto, doctor. Y aquí Esperanza Osco Flores nos dice, ¿la crioterapia es recomendable en casos de papiloma o hay otro procedimiento? Ya, excelente pregunta. Mire, el papiloma es una enfermedad, o el papilomavirus es un virus bien frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Más o menos se ha visto que el 90%, es decir, bastantes personas hemos tenido el virus en algún momento de nuestras vidas. Generalmente el virus pasa en 1 o 2 años y desaparece, tanto en hombres como en mujeres. Pero se ha visto que en algunas mujeres el virus persiste y produce lesiones precancerosas. Y puede producir en algunas mujeres, felizmente, gracias a Dios, no en todas, puede producir cáncer en el cuello uterino. Pero esto tiene, desde que empezó la infección por el virus, hasta que produce cáncer, más o menos entre 15 a 20 años, incluso otros dicen hasta 30 años, o sea, tiene bastante tiempo, ¿no? Eso es. Entonces, la crioterapia está indicado, por ejemplo, en esos casos de lesiones persistentes, ¿no? Sigue el virus, ya está produciendo una lesión, displasia moderada, digamos. Entonces, en ese caso se recomienda la crioterapia, pues, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, entre los síntomas que hablamos de cáncer de mama, como tenemos, ¿qué nos podría usted hablar de los signos de alarma para ver si hay cáncer de cuello uterino? Como tenemos el bulto mama, ganglios, pezón hundido, ¿no? Piel de naranja. ¿Nos puedes comentar acerca sobre esos síntomas de alerta para ver si hay algún cáncer de mama? Claro. Vamos a empezar, por ejemplo, con los bultos. Normalmente la mama está constituida por tejido mamario. Se pueden palpar bultos pequeños, pero cuando usted ya siente que tiene un bulto, entonces más o menos estimamos que el bulto tiene más o menos, el tumorcito puede ser que tenga más o menos 2,5 centímetros, casi 3 centímetros, entonces definitivamente ya tiene que ir al médico, pues, ¿no? Los ganglios, generalmente ganglios en la región axilar, ¿no? Son bultitos que se pueden tocar en el autoexamen en la región de la axila, pues, ¿no? Y el resto, por ejemplo, pezón hundido es cuando el pezón que tiene la mujer se introduce, se hunde, ¿no es cierto? Se hunde y es un signo de alerta, un signo de alarma, ¿no? Entonces tiene que acudir al ginecólogo o hacerse sus exámenes, ¿no? Piel de naranja es lo mismo, ¿no? Son signos que nos alertan que podría
podría estar frente a una neoplasia, un cáncer, digamos, ¿no? Y secreción también, ¿no? Las secreciones pueden ser blanquecinas, pueden ser sanguinolentas, digamos, a veces medias verdes, purulentas, ¿no? Hay diferentes tipos de secreciones. Lo más adecuado es que acuda en estos casos donde el médico para que le haga un examen, ¿no? O sus exámenes, dependiendo de la edad, ¿no? Mamografía o ecografía, y a veces otro tipo de exámenes, ¿no? Estimado doctor, hay muchos pacientes que no saben qué es una colposcopía. Cuando a una paciente le dicen, tienes que hacerte una colposcopía, porque ellas piensan que a veces, bueno, en el sistema de salud, usted sabe que por el chequeo general, bueno, les hacen un Papa Nicolau, ¿no? Y el Papa Nicolau les sale negativo, ellas dicen, ya no tengo cáncer, y lo dejan ahí y piensan que es el 100% completo y que sirve para descartar todo. Y cuando un médico les plantea que el mejor estudio para emplear algún descarte es colposcopía, bueno, lo asocian, ¿no? Inocentemente, que la colposcopía es un procedimiento que duele, que es con anestesia, ¿no? Y como que algunas tienen un poco de temor. ¿Usted puede explicarles la importante que es hacer una colposcopía, a diferencia ya de complementar al Papa Nicolau? Claro, doctora. El Papa Nicolau es bueno, es excelente. Lo malo que solamente capta digamos, la mitad de pacientes que tienen cáncer o lesiones precancerosas, ¿no? Eso es lo malo del Papa Nicolau. Por eso que se recomienda que tiene que ser periódico, cada 3 años estricto. De tal manera que si se pasó en alguna ocasión, en el próximo examen lo más probable es que o en el siguiente, ¿no? Porque como les dije al inicio, el cáncer de cuello uterino tiene bastante tiempo, ¿no? Entre 20 años aproximadamente, entre 15 a 20 años, bastante tiempo. Entonces todo ese tiempo tienen para hacer. Ahora, el mejor examen para descartar, de nuevo les digo, es el test de papilomavirus. Ahora, respecto a la colposcopía, es un examen que nos ayuda bastante, pero básicamente cuando nosotros encontramos alguna lesión, por ejemplo el Papa Nicolau que no salió normal, salió que tiene alguna lesión, nosotros decimos ascus, ¿no? Que unas células de significado incierto, ¿no? Que puede ser normal, que puede ser que no esté normal en esos casos, ¿no? Y también utilizamos como control para los pacientes, ¿no? Que han tenido alguna lesión o alguna sospecha, ¿no? Por ejemplo, pacientes que durante las relaciones tienen sangrado, no le podemos hacer el Papa Nicolau, entonces pasamos a la colposcopía, que es básicamente un examen con un microscopio, el cuello uterino que es pequeño, se ve grande, enorme, lo ampliamos bastante, y podemos ver con una serie de tintes si tiene alguna lesión precancerosa, cancerosa, inflamación, digamos que sirve como un complemento importante, ¿no? Bueno, saludo a todas que están ingresando. Chicas, anímense a hacer sus preguntas. Saludamos a todas las que están ingresando. Úrsula, Sheila, Giovanna, mucho gusto, chicas. María Isabel, señora Alicia, qué gusto verla, como siempre. Ella es fiel oyente del programa. En todos los programas siempre está atenta. Vamos con otra pregunta, doctor. Dice, ¿es normal sufrir de candidiasis a temprana edad? A candidiasis a temprana, qué excelente pregunta. Lo que pasa es que la anatomía y digamos, una jovencita, una niña es diferente de una persona adulta. No es normal que tenga candidiasis. Cuando una niña tiene una candidiasis, básicamente es un problema de higiene, digamos, ¿no? No es que no le hacen higiene, sino que hay que recomendarle algunas pequeñas cositas, ¿no? Que a veces los papás no saben, ¿no? Pero acá les voy a decir. Lo primero, higiene de adelante hacia atrás. La zona de los genitales siempre se debe de hacer de adelante hacia atrás para no contaminar, ¿no? Con con la región de las heces, todas esas cosas, ¿no? Para que no le dé infección. Ahora, lo otro es también siempre usar ropa interior de algodón. Es lo más recomendable en niñas, digamos, ¿no? Ropa interior de algodón. Y eso básicamente, y no es normal que tenga secreciones, ¿no? A veces hay un gusanito pequeño que se llama oxiuro, que a veces se mete, sale del pompis, digamos, ingresa por la vagina y produce infección. Entonces, si tiene la paciente, una niña, alguna secreción, lo adecuado es que acuda al ginecólogo para que la vea, ¿no? Le va a decir básicamente lo mismo que yo, ¿no? Higiene de adelante hacia atrás, le va a decir que use ropa interior, probablemente le va a pedir test para ver si tiene oxiuro pequeño. Perfecto. Listo, vamos con otra pregunta, doctor. Si uno tiene el virus papiloma, ¿después de cuánto tiempo se manifiesta el cáncer de cuello uterino? Ya, excelente, muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Como le vuelvo a decir, el virus básicamente lo tenemos casi todos, 90% de hombres y mujeres.
Entonces, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite por las relaciones sexuales. Entonces, la mayor parte de pacientes se cura solo sin ningún tratamiento, no requieren ningún tratamiento y nunca se enteró que tuvo el virus. Pero hay algunas pacientes, algunas mujeres, que luego de 20 años empiezan a hacer cáncer de cuello uterino, pero pasando primero por las lesiones precancerosas que se llaman displasias, bueno, tienen otros nombres, ¿no? Pero básicamente displasias, ¿no? Displasias leve, después moderada, después severa, y de cáncer en el cuello uterino. Pero es bastante tiempo, pues, ¿no? Perfecto, gracias, saludos, queridas amigas. Bueno, en definitiva, este tema es muy importante para nosotras mujeres, así que chicas, pueden animarse a hacer sus preguntas a través del chat, o si no, a través del celular en vivo que está colocando el productor en el programa. Pero vamos, doctor, están aprovechando las niñas en preguntar y resolver sus dudas, como por ejemplo, nos dicen, en caso de miomas uterinos, ¿hay tratamiento? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Mire, más o menos de 10 mujeres, 3 a 4 van a tener miomas en algún momento de su vida, o sea, es bien frecuente. La mayor parte no requieren tratamiento, más que un control con ecografía una vez al año para medir qué tamaño está. Ahora, si estos miomas, nosotros decimos sintomáticos, eso quiere decir que sí tienen que operarse cuando produce sangrado abundante. Cada menstruación es abundante, la otra menstruación abundante, la siguiente abundante, entonces llega un momento que ya le produce anemia, la paciente se pone mal, esas pacientes tienen que operarse. Ahora, hay miomas que crecen bien grandes, ¿no? 8 centímetros, 10 centímetros, 15, 20, a veces parecen un embarazo, no es un embarazo, es un mioma, entonces esas pacientes también deben operarse, tienen que sacarle el mioma o el útero, dependiendo, ¿no?, de cada paciente. Entonces, esas pacientes deben operarse. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen miomas y no pueden embarazarse, que intentan embarazarse y se hacen estudios y lo único que se observa es un mioma, entonces sacamos el mioma. Es otra indicación de que tiene que operarse, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, la mayor parte de pacientes no requiere intervención más que un control una vez al año, a ver qué tamaño están sus miomas, dónde están, eso, ¿no? Una vez al año hace su control, como toda paciente, y vamos a ver qué tamaño está, ¿no? La mayor parte de pacientes que yo veo no las operamos, las hacemos un control. Ahora, hay pacientes que a veces, cuando ya le viene la menopausia, se asocian a sangrado, ¿no? A esos pacientes les damos a veces algún medicamento para que estén controladas, y después de la menopausia vemos cómo está, ¿no? Si persiste el sangrado, en ese caso, sí, pues, ¿no? Lo más recomendable es la cirugía, pues, ¿no? Doctor, una pregunta. Sobre los síntomas de cáncer de cuello uterino, entre los síntomas de alerta, tenemos sangrados anormales, flujo de mal olor. ¿Nos podrías hablar sobre ese tema, doctor, por favor? Claro. A ver, ¿cómo les podría explicar para que sea sencillo? El tejido que crece, el cáncer de cuello uterino, es algo como una carnecita que nosotros dejamos al medio ambiente, pasa un día, 2 días, empieza como a podrirse, ¿no es cierto? Como ese olor característico tiene, ¿no? Entonces, sangrado, flujo con mal olor, dolor con las relaciones, sangrado con las relaciones, eso es al inicio. Y cuando el cáncer ya va invadiendo, por ejemplo, a la vejiga que está hacia adelante del cuello uterino, entonces puede producir sangrado con la orina, incluso no pérdida de heces por la vagina, tiene varios síntomas, digamos, varias formas de manifestarse, ¿no? Bueno, sigamos con las preguntas. Aquí nuestra querida señora Alicia dice, doctor, yo tengo adenoma escleroso de mama de derecha que salió en la biopsia. ¿Qué le puede usted comentar acerca de ese diagnóstico, doctor? ¿Adenoma escleroso? Así le han puesto. ¿Cuántos años tiene la señora? Creo que pasa de 50. Adenoma escleroso. La verdad que habría que hacerle la interconsulta con el oncólogo. Nosotros vemos la parte benigna, digamos,
pero además es peligroso. Eso le recomendaría, ¿no? Que se haga control con su ginecólogo, con el oncólogo que la está viendo, porque es un poquito difícil decirle, ¿no? Depende qué molestias tiene, qué sintomatología tiene, qué tamaño es. Digamos que cada paciente es un poquito diferente, ¿no? Ah, ya. Listo, perfecto. Vamos, entonces dice, la querida amiga Lili, saludos. ¿Para el papiloma es necesario cauterización? Dice, pregunta Lili. Ah, ya, qué buena pregunta. Están muy bien sus preguntas, de paso aclaramos, ¿no? El papilomavirus, como les digo, es un virus bien frecuente tanto en hombres como en mujeres. Entonces, no es necesario cauterizar. Lo más frecuente, si tiene el virus de papiloma, lo más frecuente es que le pase. Rara vez las pacientes hacen cáncer de cuello uterino y lesiones precancerosas, ¿no? En ese caso, cauterizarlo tampoco no es la solución, ¿no? Dependiendo de cada caso, pues, ¿no? Si la lesión es inicial, la dejamos nomás a ver cómo va los siguientes años. Si persiste la lesión, digamos, en ese caso podría hacerse una crioterapia, llamamos, ¿no? Ahora, si persiste la lesión, ya es una lesión precancerosa, digamos, en ese caso se saca toda la lesión, ¿no? Perfecto. Bien, doctor, aquí las damas están muy activas preguntando para saber sus dudas. Aquí vamos con Betty. Saludos, Betty. Bueno, gracias a todas por sus preguntas. Eso va a hacer que la dinámica sea mucho más activa, que el doctor pueda contestar más preguntas. Así que anímense, chicas. Vayan haciendo sus preguntas a través del chat. Betty pregunta, a pesar de una histerectomía total, ¿por qué hay un flujo oscuro a veces? Histerectomía total. Claro, o sea, algo específico no le puedo dar, ¿no? Pero sí, digamos, varias posibilidades. ¿Por qué tiene flujo oscuro? ¿No? Los ginecólogos, lo primero que pensamos es una infección, ¿no? Una infección. Hay diferentes tipos de infecciones, ¿no? Hay un flujo blanco, hay un flujo verde, hay un flujo un poquito oscuro, que puede ser hay un flujo con mal olor, ¿me entienden? Son diferentes tipos de infecciones. Eso es lo primero que pensamos. Ahora, también hay que hacer un examen, ¿no? ¿Entiende? Hay que examinar la vagina y la parte de la zona operatoria, ¿no? A ver, a veces en la zona operatoria, varias veces he visto que queda como unos granulomas que son como una mala cicatrización de la herida, ¿no? En esos casos viene sangrado, dolor, a veces un flujo medio rojizo, ¿no? Esas podrían ser las opciones, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es ir donde el ginecólogo, examinar a ver si es una infección, si es otra cosa, ¿no? Podría ser, como le digo, una lesión también de la vagina, o si no puede ser un granuloma. Son varias opciones, digamos, ¿no? que tenemos en este caso. Ahora dice, ¿es normal que las reglas se atrasen más de una ocasión y si uno no se cuida con ningún método anticonceptivo por más de un año y no queda embarazada? No es normal, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es ir al ginecólogo para ver por qué no le viene la regla, ¿no? Entonces, cuando a una paciente no le viene la regla, pensamos lo primero es el estrés, trabajo intenso, eso es lo primero, eso es lo normal, ¿no? El embarazo descartamos, entonces ya vamos hacia la otra parte. Si un año es bastante, ¿no? Entonces pensamos en otras cosas, ¿no? Dependiendo de la edad de la paciente, pues, ¿no? En pacientes jóvenes generalmente pensamos en síndrome de ovario poliquístico, en pacientes un poquito mayores, a partir de los 30 años pensamos, puede ser parte de la menopausia, ¿no? Dependiendo qué edad tiene la paciente, dependiendo hacerle un examen, una ecografía, digamos, ¿no? Y unos exámenes dependiendo de cómo está, ¿no? Pero definitivamente no es normal que no le venga la regla un año, ¿no? Perfecto. Bueno, mientras vamos viendo unas preguntas, vamos a hablar sobre qué podemos hacer para prevenir el cáncer de cuello uterino, doctor. Se habla bastante, sobre todo si tenemos un público ahorita adolescente o joven, ¿no? Sobre la sexualidad responsable, ¿no? Entonces, ese es un tema que bastante no lo tocan a veces a nivel familiar, pero también el uso del preservativo, que es muy importante, no solamente para prevenir cáncer de cuello uterino, sino otras enfermedades, doctor. Si nos puede hablar sobre el tema y sobre las vacunas de virus, de papiloma humano, que a veces en el sistema les ofrecen el misterio a las mamás y las mamás no saben para qué es la vacuna. Y algunas preguntan si también se puede poner en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces, ¿nos puede hablar sobre la prevención, doctor, en estos temas de cáncer de cuello uterino? Claro. Como ya lo dijo usted mismo, ¿no? El virus de papiloma se produce por las relaciones. Entonces,
actualmente las relaciones se practican, digamos, a cada vez a más temprana edad, más temprana. Entonces, tanto los niños o los jovencitos, digamos, por no decirle niños, jovencitos y jovencitas están más expuestos a contagiarse no solamente del virus del papiloma, sino también están expuestos a contagiarse de otras enfermedades, ¿no? Infectocontagiosas, digamos, ¿no? O de transmisión sexual. Entonces, para prevenir eso, lo más adecuado es hablar con los jovencitos, con nuestros hijos, decirle, ¿no? Todos los riesgos que conlleva tener relaciones, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, eso es uno. Lo otro es explicarle, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? Lo más adecuado es que retrase lo más que se pueda las relaciones. Lo otro, si va a tener relaciones o si ya sabemos que tiene una pareja, explicarle cuál es el mejor método, ¿no? En estos casos, los métodos de barrera son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el condón previene que no él transmite el virus del papiloma, ¿no? Más o menos eso. Ahora, respecto a la vacuna, bueno, la vacuna es muy importante, pues, ¿no? En otros países sí se coloca pacientes jovencitas. ¿Para qué? Para que el virus que le entró, porque es bastante frecuente en mujeres, entonces no le dé, ¿no? No tenga el tanto riesgo de que le produzca cáncer después, ¿no? Cuando ya tenga 30, 40 años más o menos, ¿no? ¿Se puede poner en mujeres? Claro, en pacientes adultas sí se puede poner, en varones también se puede poner, ¿no? ¿Para qué? Justamente para hacer que el virus dure menos la infección y no contagie a otras personas, ¿no? Perfecto. Entonces, como están escuchando, estimadas pacientes, la vacuna contra el VPH es muy importante para la prevención. Antiguamente no había esa vacuna. Recientemente, incluso el Ministerio de Salud se pone gratuitamente a las mujercitas. Entonces, es muy importante que para la prevención de nuestras hijas, mujeres, colocar lo que es la vacuna, ¿no? Entonces, no tengan miedo, por veces los efectos, se comentan muchas cosas, pero la prevención yo creo que gana hacia el miedo de la vacunación, ¿sí? Listo, entonces acá pregunta otra paciente, ¿cuántas vacunas tiene que recibir una niña para protegerse del virus de papiloma humano? Justo al tema. Sí, la vacuna que pone el ministerio son 2 vacunas, ¿no? Eso es lo que da el ministerio. Ahora, los últimos estudios dicen que incluso una sola dosis también es efectiva. Entonces, se ha visto, ¿no? Que las pacientes que se colocan una sola dosis, le hacen sus estudios después de varios años, entonces se ha visto que también es efectiva, ¿no? Perfecto, entonces ya están atentas ahí. Hay pacientes que preguntan si ya iniciaron su vida sexual, ¿pueden vacunarse? ¿A partir de qué edad y entre qué edades puede ser? Claro, sí se puede colocar la vacuna, ¿no? Incluso dicen hasta los 35 años se pueden colocar la vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que si ya se expusieron al virus, digamos, entonces a veces cura más rápido, ¿no? Algunas cosas que todavía están en estudio, no se pueden decir, sabe que sí, pero sí se ha visto que las pacientes, digamos, incluso teniendo el virus, mejoran con la vacuna, ¿no? Entonces sí se recomienda tanto en mujeres como en hombres incluso, ¿no? Hasta los 35 años, más o menos 30, 35 años, que es lo que recomiendan, ¿no? Perfecto. Vamos con una pregunta más de Janet. Dice, ¿es normal que uno menstrue un color medio rojo, casi rosado, y luego poco en solo 2-3 días? Tengo 37 años, pero si la menstruación es en fechas exactas. Mire, lo normal es que menstrue entre 3 a 5 días más o menos, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, lo que tiene que hacerse si usted ve que no es normal, porque cada paciente, cada mujer tiene un tipo de menstruación, ¿no? Algunos menstruan 2 días, 3 días, 4 días, pero si ya sale de lo que es normal para cada paciente, entonces lo más recomendable es que vaya al ginecólogo y le haga su examen, ¿no? Examen y su ecografía, ¿no? Para ver de dónde es si tiene alguna cosa, ¿no? Puede ser normal, claro que puede ser normal también, ¿no? Bueno, chicas, como ustedes están viendo que es muy importante lo que es el chequeo ginecológico. Bueno, antes de lo que era la pandemia en el policlínico, nosotros siempre en compañía del doctor, muy agradecidos siempre, hacíamos lo que era un paquete de chequeo ginecológico en el cual hacíamos como un completo chequeo para prevenir lo que eran los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces, por esta pandemia el año pasado no se pudo realizar, así que gentilmente este año el doctor nos va a apoyar nuevamente con este programa de chequeo, ¿no? Y justamente el chequeo ginecológico va a comprender lo que son las ecografías de mama, la transvaginal, la colposcopía, el Papa Nicolau
y la evaluación que va a ser evaluada por el mismo ginecólogo. Entonces, chicas, las que estén interesadas en el programa y en el paquete, pueden comunicarse al 946-960-164 con la señorita Inés, que ustedes ya la conocen, para que las pueda anotar e inscribir y agendar la cita con el doctor, que personalmente se lo va a hacer. Bueno, varias pacientes ya lo conocen, doctor, así que están gustosas de seguir y continuar su chequeo, porque la verdad que la gran mayoría se han saltado el 2020, se quedaron en el chequeo del 2019 y definitivamente en el 2021 ya es el año que deben de chequearse. Justamente a comentar eso de la campaña, como ustedes pasaron en otras campañas en el policlínico, hemos descartado bastantes pacientes y se han salvado bastantes pacientes de cirugías, ¿no? Usted recuerda que no tenían procesos primigenios, ¿no? Que se puede hacer cirugías pequeñas y no llegaron a cirugías grandes, ni tampoco llegaron a hacer problemas oncológicos gracias a este tema de la prevención, ¿no, doctor? Usted también su experiencia nos comenta. Claro, para mí usted sabe que es un gusto ir a su centro y evaluar a las pacientes, que ya las he visto varios años, también creo que alrededor de 4 o 5 años estamos trabajando ahí gustosos, dando la mejor atención que se puede dar a los pacientes, ¿no? Entonces, este año el doctor, coordinando con la señorita Inés, el doctor les va a atender, bueno, ya el doctor en su centro para poderles hacer su chequeo. Así que, chicas, no se olviden, estamos todavía a tiempo de hacer los chequeos, así que se pueden comunicar, como ya saben, al 946-960-164 para agendar su cita. Así que no se olviden y no lo dejen pendiente para el siguiente año. Bueno, vamos con otra pregunta más, doctor, que dice, ¿sufrir de prolapso a la edad de 25 años es normal? Primero habría que ver si realmente es un prolapso, ¿no? Eso es lo primero. Mi opinión sería que dudo, pero podría ser casos, ¿no? Sí se han reportado casos que hay prolapso a los 25 años, ¿no? Pero habría que ver qué tipo de prolapso es. El prolapso básicamente es una pérdida del sostén normal, ¿no? Eso porque se da por la menopausia generalmente, ¿no? Entonces, cuando uno ya llega a partir de los 40 años, todos los tejidos empiezan a aflojarse un poquito, entonces aumenta el prolapso. Segundo, que por falta de hormonas también existe sequedad, también contribuye al prolapso. Lo otro, la cantidad de hijos que uno tiene, ¿no? 4, 5 hijos, 6 hijos, entonces tiene mayor riesgo de prolapso, ¿no? Entonces, 25 años, un poquito difícil, ¿no? Que podría ser, sí, ¿no? Pero para darle una opinión tendría que uno examinarlo, ¿no? Porque varias veces he visto que me dicen, doctor, tengo un prolapso, y no es un prolapso, es una tumoración, puede ser de otro sitio de la vulva, a veces del lugar donde orina, ¿me entiende, no? Entonces, primero que yo dudaría si es un prolapso, segundo que habría que ver, ¿no? Podría ser también, ¿no? Bueno, aquí nos pregunta el paciente, ¿los pacientes que han tenido aborto como consecuencia están en riesgo de sufrir cáncer? Debe ser por el procedimiento, ¿no? Que preguntan ellas. Claro. No, las pacientes que han tenido abortos, puede ser 1, 2, 3, no tienen riesgo no aumenta, digamos, esto, el riesgo de cáncer, no de cuello uterino, tampoco de endometrio, no, o sea que de esa parte despreocúpese, ¿no? Eso no está dentro de lo que nosotros consideramos factor de riesgo, ¿no? Es decir, no son situaciones que aumentan el riesgo de una enfermedad, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, y sobre las pacientes jóvenes, ¿puede usted hablar un poquito sobre el fibroadenoma mamario? Que ellas piensan que es un tumor malo, cancerígeno y se preocupan. ¿Cómo son los chequeos de los fibroadenomas mamarios y cuál es más o menos la indicación de observación de ellas? Claro. Miren, los tumores, los fibroadenomas, que son tumores tipo cartílago, cartilaginosos, aparecen en pacientes generalmente jóvenes, ¿no? A partir de los 18, 20 años van creciendo. Muchas veces producen como un bulto en la mama, dolor también, ¿no? A veces crecen incluso en los dos mamas, incluso he visto bastantes, ¿no? 3, 4 en un lado, lo que más he visto, ¿no? 3, 4 en otro lado, y lo que tiene que hacerse es un control, ¿no? Ya cuando produce muchas molestias, dolor, o cuando es muy grande, entonces ya sí se recomienda que se saquen, pues, ¿no? Pero si son pequeños y todo lo demás, y no crecen, entonces no hay mayor problema, ¿no? Porque como les decía, el cáncer de mama normalmente es en pacientes mayores, ¿no? 40, 50 años, ¿no? También hay que ver las características en la ecografía, ¿no? A ver qué tipo de tumorcito es. El fibroadenoma de mama tiene unas características particulares, ¿no? Entonces ya como que nos deja un poquito más tranquilos, ¿no? Perfecto. Pacientes jóvenes tienen que
Ya, entonces, bueno, como ya les estaba diciendo, a las que recién ingresan, el doctor Laura gentilmente va a compartir para ustedes hacer el campaña de chequeo ginecológico. Como algunas han pedido que se repitan los números, las citas, este paquete de chequeo ginecológico, aclarando, solamente va a ser válido esta semana por el Día de la Madre, porque siempre lo hacíamos para estas fechas en Policlínica. Entonces, aprovechen que por esta semana, porque el doctor esta semana gentilmente nos va a dar un poco de tiempo para hacer el paquete de chequeo, contactándose al 946-960-164 para inscribirse y agendar su cita para el paquete. Pero ojo, chicas, solo es válido esta semana, así que atentas a inscribirse para que tengan su cita. Y bueno, solamente en cortesía, colaboración, porque esta semana estamos festejando el Día de la Madre. Entonces, justamente prevenir el cáncer ginecológico es lo mejor que pueden hacer. A veces lo que hemos visto en esta pandemia es que tener ropa, zapatos, cosas, eso no vale, ¿no? En realidad lo que hemos aprendido en esta pandemia es a valorar la salud y sobre todo el estar con nuestra familia. Entonces, por favor, si ustedes pueden darle a sus mamitas, hacerles su chequeo ginecológico, háganlo, porque es algo que realmente les va a servir, es algo que realmente varias de mis pacientes necesitan, ¿no? Entonces, a veces las cosas materiales se quedan, pero lo que te quedas es con la salud. Realmente es muy importante que nosotros como médicos a veces les decimos hay que prevenir, porque esperan que las cosas avancen y sea peor, ¿no? O sea, más doloroso, más trabajoso y más costoso también, ¿no? Hacer un tratamiento oncológico realmente es bastante caro cuando pueden optar por hacer un tratamiento preventivo, ¿no? Como dice el doctor, el autoexamen de mama, hacer sus ecografías, sus chequeos. Así que tienen esta semana para ponerse al día en sus chequeos, así que no se olviden solamente por esta semana para las mamitas y las que, bueno, no son mamitas, pero quieren ser mamitas, algunas que están preguntando porque quieren hacer su chequeo. Entonces, comunicarse al 946-960-164. Doctor, como siempre, es usted muy amable, bueno, y acá no lo quieren soltar, dice, buenas noches, doctor, dice, a ver, vamos con las últimas preguntas para ya ir. ¿Algún riesgo quedar embarazada a los 36 años por primera vez? Dice, y debo consumir algo para fortalecer mi útero. ¿Ven? No le digo, este chequeo va a ser también para las que quieren ser mamitas. Adelante, doctor. Ya, muchísimas gracias. Mire, es una pregunta, digamos, que siempre me la hacen, ¿no? Entonces, doctor, tengo 40 años, ¿hay algún riesgo? ¿Qué riesgo tengo? Digamos, hay varios riesgos, ¿no? Hay que decirle a la paciente, ¿no? Varios riesgos. Primero, aumenta el riesgo de malformaciones, por ejemplo, síndrome de Down, no aumenta bastante, ¿no? Existe un mínimo riesgo, digamos, ¿no? Hay que decirle la verdad también. Existe un mínimo riesgo de pérdida, de aborto, pero generalmente son abortos tempranos, entre el primer o segundo mes. Existe aumento de riesgo de síndrome de Down y otros síndromes parecidos, pero felizmente también bastante pacientes nacen normales, ¿no? Llevan un embarazo normal, sano, ¿no? Incluso yo he visto pacientes de 49, una vez vi una paciente de 50 años, un bebé completamente sanito y normal, ¿no? Eso también es lo más probable que pase eso, ¿no? Estimadas pacientes, ya estamos casi terminando el programa y creo que han sido absueltas todas sus preguntas. ¿Algo que nos quiera acotar, doctor, para los pacientes? ¿Algún comentario final, doctor, por favor? Claro, yo siempre les digo a las pacientes, miren, el autoexamen es parte de quererse uno mismo, ¿no? A veces nosotros priorizamos al esposo, priorizamos a los hijos, pero ya después que se haga mi hijo o alguna cosa, ya me haré mi chequeo. Entonces, pasa un año, no se hizo, pasa el otro año, no se hizo, pasa el otro año, pasan 5 años, 10 años, 15 años y todavía nos llevamos así, pues, ¿no? Entonces, una vez al año póngase a uno primero mismo. Entonces, quiérase uno mismo. Siempre hay de dónde sacar dinero. Usted sabe cómo es la situación. Nosotros todos estamos en esta pandemia ajustados, pero siempre hay una forma de sacar, sobre todo en esta época especial, ¿no? Que es el Día de la Madre. Entonces, hágase su chequeo. Siempre dése un tiempo para usted, para quererse a uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que cumplo años, me hago mi chequeo, hago mi chequeo y todo lo demás, ¿no? A ver, sigan el ejemplo del doctor. Chicas, cada vez que sean su cumpleaños, en vez de preocuparse que es un año más, bajar el tono, hagan su chequeo general.
Doctor, ya la última para cerrar, para que no se quede descontenta Elizabeth, dice, doctor, buenas noches, yo sangro de color marronado, más no mancho la toalla higiénica y mi periodo dura máximo 3 días, dice. ¿A qué se debe esto? O sea, puede ser por varias causas, ¿no? Habría que ver cuántos años tiene. Los sangrados irregulares a veces son normales en los extremos de la vida, por ejemplo, 8 años, 9 años, 10 años, perdón, 11 años, 12, 13, o a veces 41, 5, 46, 47, eso es completamente normal, ¿no? A veces se presentan sangrados también cuando las pacientes usan métodos anticonceptivos, píldoras, ampollas, esos son frecuentes, ¿no? Sin embargo, para decirle que todo está normal hay que hacerle un examen y hay que hacerle básicamente una ecografía, a ver cómo está. Si todo está normal, entonces podemos decirle a la paciente con seguridad que está normal, pues, ¿no? Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa. La verdad que muy amable y muy gentil de haber empezado este tema de Activa tu Salud, empezando ya lo que es el cambio de invierno de estación, justamente con este tema tan importante que es para las mujeres, justamente en manos de un especialista que cuida la salud de la mujer. Muchas gracias, doctor, por haber asistido a la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Doctor, muy amable. Entonces, ya saben, chicas, no se olviden, tienen esta semana para poder visitarlo y conocerlo al doctor personalmente para hacer su chequeo. No se olviden, solo tienen esta semana. Entonces, no se olviden al 946-960-94 hacer su cita e inscribirse. Muchas gracias, doctor, por darnos su tiempo. Ahora, bueno, es un poco complicado, pero como siempre, muy agradecidos. Entonces, no debemos de dejar de pasar por alto que este domingo es un día muy importante. Queremos saludar a las mamitas oyentes del programa, a todas las mamitas, pacientes y oyentes, y también las que van a querer ser mamás, también se proyectando para el próximo año, van a festejar ya con sus bebecitos. Entonces, como siempre, recalcamos que la madre es una sola. Y si bien es cierto, es muy importante, tu salud, doctor, para las mamitas del programa. Claro. Un saludo especial a todas las mamás. Un saludo especial para la doctora Herrera, que es una mamá, que tiene su hijita bien linda, bien bonita. Un saludo a mi madre también, que no la tengo acá, está en Puno. Un saludo especial a todas las mamás que conozco y las espero tener también en la consulta para decirles, ¿no? Básicamente lo que yo siempre les digo a los pacientes, ¿no? Quiéranse, por favor, cuídense, porque son valiosas, las mujeres son muy valiosas, ¿no? Estimadas pacientes, entonces bienvenidas, gracias por haber compartido esta hora de su tiempo con nosotros y haber dedicado una hora de su tiempo para conocer más sobre su salud. Ya estaremos iniciándolos todos los viernes a las 7 de la noche con otros programas sobre temas de salud. Si tienen sugerencias sobre algunos otros temas que quieran tocar, por favor háganlo en los comentarios en el Facebook de Policlínico AJ. Como siempre, ya saben, con la doctora María Herrera, por el momento puedo ofrecerles conmigo lo que es las consultas online, como siempre, de lunes a sábado, igual al número de citas, el mismo número 946-960-164, para gustosamente atenderlas y apoyarlas como siempre. Muchas gracias por su tiempo, un abrazo a todas las mamitas y que lo pasen muy bonito el domingo. Nos vemos el próximo viernes a las 7. Chao.